Imagina despertar y ver fotos de carreteras incendiadas, mapas con decenas de bloqueos, filas de viajeros varados en aeropuertos y familias refugiadas en hoteles y parques. Esa imagen, ruidos, humo y redes sociales llenas de versiones contradictorias, es la que ha vuelto a poner en primer plano una pregunta urgente. La verdadera crisis de México. ¿Qué está pasando? Si quieres entender lo que realmente pasa, quédate hasta el final. Todo comenzó con un operativo que, según reportes oficiales y medios locales, terminó con la muerte de un hombre identificado como Necio Rubén. Apodos y grafías variaron en reportes iniciales. Señalado como uno de los líderes del cártel responsable de gran parte de la violencia en la región. Los primeros comunicados describen una acción de inteligencia y fuerzas federales en una zona montañosa, seguimiento a miembros de su círculo, un cateo o enfrentamiento al amanecer, y finalmente la confirmación de su abatimiento. Las autoridades federales atribuyeron el éxito del operativo al trabajo conjunto de distintas corporaciones. Algunas notas periodísticas añadieron que hubo apoyo de inteligencia extranjera. Es importante subrayar, según fuentes oficiales, ese apoyo fue de carácter informativo y de intercambio de inteligencia, no de intervención directa de fuerzas foráneas en el terreno. ¿Quién era este hombre y por qué su muerte desató una reacción tan inmediata? Los perfiles que circulan lo describen como alguien con raíces en la región, con una carrera delictiva que lo llevó a consolidar una red de control, extorsión y tráfico. Sobre él pesaban recompensas y seguimientos internacionales. Distintos medios mencionan que las recompensas ofrecidas por su captura eran millones, sumadas entre instituciones estatales y federales, pero las cifras exactas variaron entre fuentes y requieren verificación puntual. Lo que sí queda claro en los reportes, su figura representaba un eslabón importante en la estructura criminal local, y su eliminación creó un efecto dominó. La respuesta del cártel no se hizo esperar. En las horas posteriores al operativo, se reportaron incendios en carreteras, vehículos bloqueando arterias clave y enfrentamientos en varias entidades. Medios nacionales y locales recogieron que se registraron hasta 250 bloqueos en distintos puntos, cifra que fuentes estatales y federales confirmaron como un conteo preliminar en momentos de máxima tensión. Aeropuertos reportaron demoras y cancelaciones. Hoteles y espacios turísticos informaron cancelaciones masivas y medidas de seguridad adicionales. En Guadalajara, por ejemplo, circularon imágenes y testimonios de turistas y residentes resguardados en instalaciones públicas. Autoridades locales señalaron que se activaron protocolos para proteger a la población civil. En cuanto al saldo humano y los arrestos, los comunicados oficiales y reportes periodísticos hablan de muertos y heridos, así como de detenciones y recuperación de armamento. Sin embargo, las cifras exactas variaron según la fuente y quedaron en varios casos como reportes iniciales. Por eso es imprescindible mantener cautela. Cuando los incidentes ocurren y la información fluye con rapidez, la cifra precisa suele consolidarse horas o días después, una vez que las fiscalías y fuerzas de seguridad oficializan los datos. Gran parte del pánico y la dimensión pública de la crisis se alimentó también de la desinformación. En redes sociales surgieron versiones no confirmadas sobre tomas de aeropuertos, amenazas a ciudadanos extranjeros y escenas de caos que llegaron a viralizarse sin contraste. Ese manto de rumores aumentó la sensación de inseguridad y obligó a las autoridades a emitir comunicados constantes para contener la narrativa. Aprender a distinguir el reporte periodístico verificado de la versión viral es hoy parte de la seguridad ciudadana. Las autoridades estatales y federales, los comunicados de la Fiscalía y medios con comprobada trayectoria deben ser las primeras referencias.
Más allá de la respuesta inmediata, la dinámica que empezó con la muerte de un líder criminal plantea preguntas estructurales. Primero, el riesgo de vacíos de poder. Cuando una cabeza visible de una organización cae, no siempre llega la paz. En muchos casos, la estructura se fragmenta, facciones internas luchan por el control de rutas y territorios, grupos aliados reconfiguran lealtades y la violencia puede intensificarse en un periodo de reacomodo. Reportes de analistas en seguridad y fuentes policiales sostienen que, en ausencia de un liderazgo claro, los episodios de violencia por disputas territoriales suelen multiplicarse. Esa posibilidad explica por qué la reacción del Estado fue contundente. Despliegue de fuerzas federales, patrullajes reforzados y operativos complementarios en zonas estratégicas. Segundo, la fragilidad institucional se pone a prueba. La capacidad del gobierno para restablecer el orden sin afectar a la población, su coordinación entre niveles, federal, estatal y municipal, y la eficacia de sus instituciones de inteligencia son factores claves en el corto plazo. Declaraciones oficiales y voceros del gobierno han defendido la operación como parte de una estrategia de seguridad. Los críticos, por su parte, advierten sobre la necesidad de políticas más amplias que combinen prevención, justicia y desarrollo para reducir el caldo de cultivo del crimen organizado. En este punto, no hay fórmulas mágicas. La respuesta debe ser simultáneamente operativa y política. Tercero, la dimensión internacional. El episodio reaviva la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad. Fuentes oficiales mexicanas y comunicados periodísticos han señalado que hubo intercambio de inteligencia y colaboración en seguimiento, rechazo, cualquier presencia de tropas extranjeras en territorio nacional. A nivel diplomático, la balanza entre cooperación y soberanía siempre es delicada. La ayuda en materia de información puede ser crucial para localizar objetivos, pero también genera tensiones sobre el control de la acción operativa. Además, actores internacionales observan cómo la inestabilidad puede afectar inversiones, turismo y eventos globales próximos. Hablando de eventos, la proximidad de citas internacionales de alto perfil, como la Copa Mundial de 2026, que se celebrará parcialmente en territorio mexicano y estadounidense, sitúa a las autoridades bajo un focus adicional. Organizaciones deportivas, operadores turísticos y gobiernos revisan protocolos de seguridad y comunicación. Reportes de prensa internacional mencionan que organismos como la FIFA, junto con autoridades locales, mantienen vigilancia sobre la situación. La pregunta es obvia. ¿Podrá el Estado garantizar condiciones de seguridad suficientes para eventos de esa magnitud? La respuesta dependerá de la evolución de la violencia, la efectividad de las operaciones y las medidas de prevención ciudadana y turística. ¿Cuáles son los escenarios plausibles a corto y mediano plazo? Podemos pensar en tres líneas principales, siempre con la salvedad de que la realidad es compleja y puede mezclar elementos de cada escenario. 1. Contención efectiva. El Estado capitaliza el operativo para desarticular células claves, captura a operadores regionales y restaura el control territorial. En este escenario, el despliegue militar y policial, junto con acciones de inteligencia y judicialización de casos, lograrían disminuir los ataques y reestablecer servicios. Indicadores a seguir. Disminución sostenida de bloqueos, comunicados que confirmen detenciones relevantes y reanudación gradual de transporte y actividad turística. 2. Escalada y fragmentación. La ausencia del líder provoca luchas internas, con nuevos grupos compitiendo por rutas y territorios. La violencia se extiende por áreas colindantes y se registran más ataques como represalia.
Aquí el principal riesgo es la prolongación de episodios de orden público que afecten a la población civil. Indicadores a seguir: incremento en el número de enfrentamientos, aparición de nuevos nombres de grupos en disputa y desplazamientos forzados de comunidades. 3. Prolongación del conflicto con adaptación criminal. Las organizaciones se reorganizan, algunos sectores negocian territorios y patrones de violencia más selectivos aparecen, afectando menos las grandes vías, pero manteniendo el control en nichos económicos delictivos. En este escenario, la violencia puede volverse más silenciosa, pero persistente. Indicadores: estabilización aparente de las grandes vías, con aumento de extorsión y delitos localizados, y menor impacto visible en el turismo masivo. Sea cual sea el rumbo, hay consecuencias que ya son palpables. Pérdida de confianza en la seguridad pública, impacto en la economía local por cancelaciones y cierres temporales, y el desgaste institucional ante la necesidad de respuestas inmediatas. Para la población civil, la crisis se traduce en miedo, restricciones de movilidad y, en los peores casos, tragedias personales. Para la imagen internacional del país, episodios así generan alertas en medios, recomendaciones de viaje y potenciales efectos en flujos de inversión. ¿Qué indicadores deben seguirse en las próximas horas y días para evaluar si la crisis se contiene o se agrava? Primero, los comunicados oficiales consolidados de la Fiscalía General y de las Secretarías de Seguridad Estatal y Federal. No solo cifras de muertos y detenidos, sino avances en investigaciones y judicializaciones. Segundo, movimientos en el mapa territorial, presencia de bloqueos, reportes de enfrentamientos y ocupación de rutas estratégicas. Tercero, cifras del sector turístico y aeroportuario, reanudación de vuelos, registros de cancelaciones y avisos de las embajadas a sus ciudadanos. Cuarto, señales de inteligencia y cooperación internacional. Si hay noticias sobre seguimientos, congelamientos de activos o detenciones en el extranjero vinculadas al caso. Finalmente, la economía local, afectación a comercios, cierre de empresas y pérdida de ingresos por reducción de visitantes. Un punto que merece transparencia. En los reportes iniciales circularon nombres y topónimos con inconsistencias. Algunas grafías y apodos del supuesto líder variaron entre notas, y ciertos nombres de lugares aparecieron distorsionados en primeras versiones. Para evitar confusión, los medios responsables están señalando que se han corregido esas denominaciones conforme las fiscalías y fuentes oficiales aportan confirmación. Si en algún material ves variaciones de nombres o localidades en reportes previos, esas diferencias suelen obedecer a la rapidez del flujo de información y a la multiplicidad de fuentes. Es por eso que insistimos en contrastar siempre con los comunicados institucionales. Es crucial también no caer en simplificaciones. La muerte de una figura clave es una noticia relevante y necesita ser investigada, pero no resuelve de raíz problemas estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción o los nichos de impunidad que facilitan al crimen organizado operar. La respuesta de seguridad es necesaria, pero no suficiente. Cualquier estrategia a futuro debe combinar operativos con políticas públicas que reduzcan incentivos para la actividad delictiva. Para los ciudadanos y turistas, mantén la calma, sigue indicaciones oficiales y consulta fuentes confiables. Si estás en una zona afectada, prioriza rutas oficiales y comunicaciones del gobierno local. Evita compartir imágenes o rumores no verificados que puedan entorpecer las labores de las autoridades o aumentar el pánico. Para quienes siguen esta historia desde el extranjero, revisen los avisos de viaje de sus gobiernos y las recomendaciones de las embajadas. Finalmente, ¿por qué esta situación merece ser llamada la verdadera crisis de México?
porque revela en un solo episodio la capacidad de un grupo criminal para paralizar infraestructura y vida cotidiana, la fragilidad de respuestas inmediatas ante una escalada coordinada, y la interdependencia de seguridad pública con factores políticos, económicos y diplomáticos. No se trata solo del impacto de un operativo exitoso contra un objetivo. Se trata de cómo la ausencia de alternativas sostenibles y de mayor capacidad institucional transforma cada golpe a la cima en una posible fuente de inestabilidad mayor. Seguiremos de cerca los comunicados oficiales y los avances judiciales. Los indicadores a observar en las próximas 72 horas serán clave. Consolidación de cifras por parte de la Fiscalía, número real de bloqueos y su reducción, detenciones formales y confirmadas, y la reanudación de actividades en puntos turísticos y aeroportuarios. Si quieres mantenerte informado con actualizaciones verificadas y un dossier con las fuentes consultadas, sigue nuestra cobertura y revisa los enlaces oficiales en la descripción. Mantén la atención en los hechos confirmados. Evita la difusión de rumores y exige transparencia a las autoridades. Esa es la mejor forma de contribuir a que la crisis no se convierta en una normalidad. La pregunta del título sigue abierta, pero la respuesta dependerá de la capacidad del Estado, la resiliencia de la sociedad y la calidad de la información que todos consultemos.